los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que cometieron las Autodefensas Unidas de Colombia también le pueden ser imputadas a Álvaro Uribe. ¿Este caso puede prescribir en algún momento? No prescribe porque son delitos que han sido declarados como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. Estos delitos hasta este momento, así hayan pasado 25 años, no han prescrito. La Fiscalía tiene que tomar dos decisiones: o dicta detención preventiva o se abstiene de decretarla. En el caso, pues existe una abundante prueba, existen montañas de evidencias contra Álvaro Uribe, entre documentos, testimonios, decisiones judiciales. Hay más de 50 evidencias contra Álvaro Uribe para probar la omisión. Uribe planteaba en esa época como gobernador una tesis disparatada que él llamaba la neutralidad activa, es decir, que la población civil tenían que guardar silencio frente a todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las autodefensas. Nadie ha cuestionado la legitimidad de la elección. El hecho de que él sea ciudadano norteamericano, en principio, no genera una causal de nulidad de la elección. Se vienen nubes grises y grandes tormentas para Colombia porque hay un ambiente de hostilidad y de polarización muy grave. El próximo 24 de julio es la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe como presunto responsable en las masacres de El Aro y La Granja ocurridas en 1996 y 1997 en la zona de Ituango, en el departamento de Antioquia. ¿Qué viene ahora? ¿Podrá prescribir este proceso? ¿Cuáles son las acusaciones que están señalándolo como presunto responsable en estas acciones? Y para resolver estas dudas nos acompaña el exfiscal y exministro Eduardo Montealegre. Bienvenidos. Exfiscal, muy buenas tardes y un gusto tenerlo en Minuto 60. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación a Minuto 60. Bueno, exfiscal, entremos en materia. El próximo 24 de julio es la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. ¿Cuáles son esas, evidencias que tiene el ente acusador para señalar al exmandatario como presunto responsable y citarlo a indagatoria para escuchar su versión sobre estos hechos? Mire, ahí tenemos que aclarar que se trata de varias masacres, en primer lugar. Se trata principalmente de la masacre del Aro y La Granja, en primer lugar, y además se trata de la muerte de un defensor de derechos humanos de la época, muy importante, muy crítico de la labor de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia, Jesús María Valle. Y en tercer lugar, se está ante un cargo por conformación de grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas. Más o menos como el caso del hermano. Exactamente. Entonces, esto amerita una explicación caso por caso. El caso que mayor conmoción, o los casos que mayor conmoción generaron, fueron las masacres del Aro, La Granja y la muerte de Jesús María Valle. Quiero empezar por decir quién era Jesús María Valle. Jesús María Valle era un destacado defensor de derechos humanos en Antioquia, un abogado muy prestante, un abogado que criticó permanentemente la gobernación de Álvaro Uribe, porque esa gobernación no tomaba ninguna medida para desarticular el paramilitarismo en Antioquia y, por el contrario, estaba fomentando estructuras paramilitares. O sea, ¿fue permisivo en la zona? Desde luego. Jesús María Valle, en muchas audiencias, en muchos derechos de petición, en muchas reuniones y ante medios públicos, había advertido con antelación que los paramilitares estaban tomando Antioquia, específicamente que existían graves indicios, evidencias muy serias de que los paramilitares iban a atacar dos poblaciones en el municipio de Ituango, específicamente las poblaciones del Aro y La Granja. Ovalle Jesús María
denunció públicamente las omisiones del gobernador de Antioquia, puso en conocimiento de la gobernación de Antioquia, específicamente puso en conocimiento de Álvaro Uribe y de su secretario de gobierno, un señor de apellido Moreno, Pedro Juan Moreno, creo que se llamaba, de la inminencia de esos ataques. Puso en conocimiento de las autoridades de la fuerza pública la inminencia de esos ataques, y a pesar de que existían evidencias de la inminencia de un ataque paramilitar a esas poblaciones, el gobernador de Antioquia de la época, es decir, Álvaro Uribe Vélez, no quiso tomar ninguna medida para evitar esas masacres. O sea, en este caso sería por omisión su responsabilidad, su presunta responsabilidad. Una de los cargos por los cuales se le llama indagatoria a Álvaro Uribe es precisamente por omisión. Y quiero explicar ese punto. El país conoce hace muchos años lo que sucedió en Mapiripán, donde un grupo paramilitar se tomó la población de Mapiripán, se cometieron múltiples homicidios, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, torturas, desapariciones forzosas en la población de Mapiripán. Resulta que en esa época, quien tenía el deber de custodia y los deberes de seguridad y de mantenimiento del orden público en la zona era el general Uzcategui. El general Uzcategui tenía dentro de su ámbito de competencia, dentro de esa zona donde está Mapiripán, el deber de protección a la población civil. Los paramilitares ingresaron, cometieron varios delitos, duraron varios días en Mapiripán y el ejército a cargo de Uzcategui no hizo absolutamente nada. A partir de ahí, de ese caso, la Corte Constitucional, en desarrollos que vienen de la jurisprudencia internacional y del derecho penal internacional, construyó una tesis que se denomina posiciones de garante. ¿Qué significa eso? Que un miembro de la fuerza pública o ciertos agentes del Estado, bajo ciertas condiciones son garantes, es decir, tienen un deber de protección de la población civil, y si incumplen con el deber de protección de la población civil, los delitos cometidos por los paramilitares les son imputables a quien tenía el deber de protección. En el caso de Uzcategui, como él tenía el deber de protección de la población civil, todos los delitos cometidos por los paramilitares, que son delitos o fueron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, se le imputaron a Uzcategui. Es decir, a pesar de que Uzcategui no tenía ninguna connivencia, no tenía ningún vínculo con los paramilitares, el hecho de haber omitido tomar medidas para evitar la masacre, inclusive omitió tomar medidas mientras la masacre se cometía, implica que en virtud de la teoría de la exposición de garante, todos estos hechos cometidos por los paramilitares le son imputados a Uzcategui. Por eso es que en el caso del expresidente Álvaro Uribe como gobernador... Y a Uzcategui, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia lo hicieron responsable por todos esos delitos. Algo sucede en forma análoga en el caso de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, de acuerdo a la Constitución colombiana, como gobernador de Antioquia, tenía el deber de prestar la seguridad y de proteger la vida de los habitantes del Aro y la Granja. Es decir, él es, de acuerdo a la Constitución, un gobernador, es el titular del mantenimiento del orden público. Y como titular del mantenimiento del orden público, pues tiene un deber de vigilancia, un deber de custodia, un deber de protección de la población civil. Y sabiendo lo que podría ocurrir. Y siendo garante y siendo advertido durante mucho tiempo, durante varios meses, durante semanas inclusive, antes de que se cometieran las masacres, Álvaro Uribe no quiso hacer absolutamente nada. Entonces, por esa razón, los 20 homicidios
que se cometieron en las masacres del Aro y La Granja, porque murieron 20 campesinos, 20 personas inocentes. Otras fueron torturadas, otras fueron secuestradas y hubo un desplazamiento forzado de más de 700 personas. Entonces los homicidios, los secuestros, las torturas, el desplazamiento forzado, es decir, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que cometieron las Autodefensas Unidas de Colombia, también le pueden ser imputadas a Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe, como gobernador, era garante de la protección de la población civil, a sabiendas de que se iba a cometer estas masacres, no hizo absolutamente nada, y por esas razones que lo están llamando a indagatoria. Exministro, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, la investigación, según pude ver, arrancó en el año 2000. Ha pasado 26 años y hasta ahora se está tomando una decisión. ¿Por qué fue tan demorada la justicia? Incluso usted interpuso una tutela para que se explicara por parte de la Fiscalía cuál era la razón de no tomar medidas en este caso. Mire, de acuerdo al sistema interamericano de derechos humanos, es decir, todo el sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues existe un plazo razonable para tomar decisiones cuando se trata de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, es decir, cuando existen graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, hay unos estándares internacionales. Es cierto que los delitos, las graves violaciones a los derechos humanos, y más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, requieren un tiempo razonable para hacer las investigaciones, claro, de acuerdo a la complejidad del caso, de acuerdo a las circunstancias, pero hay que tener en cuenta que estos hechos fueron hace más de 25 años y después de 25 años la justicia penal solo ha procesado personas particulares, paramilitares, pero nunca se ha avanzado en las investigaciones para los agentes de Estado y para los altos mandos y para los máximos responsables. Entonces, por esa razón, era ineludible que la Fiscalía estaba en la obligación ya, porque ya se estaba venciendo, o ya estaba vencido el plazo razonable para hacer estas investigaciones, y por eso era, de acuerdo al sistema interamericano y a nuestra Constitución, era un deber de la Fiscalía, un imperativo, llamar a indagatoria a Álvaro Uribe. Justamente sobre eso quiero preguntarle, ¿este caso puede prescribir en algún momento? No, no prescribe porque son delitos que han sido declarados como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, y esos delitos hasta este momento, así hayan pasado 25 años, no han prescrito. Pero como Álvaro Uribe ya se vincula a través de una indagatoria dentro de próximas semanas, 24 de julio. A partir del 24 de julio sí empieza a correr un término de prescripción. Okay. ¿Y de cuánto sería más o menos? El máximo, porque aquí serían muchos años, más de 20 años, porque estamos hablando de 20 homicidios, torturas, desplazamiento forzado, entonces... O sea, no hay riesgo de que prescriba en este momento no, el proceso. En este momento no hay riesgos. Bueno, ¿hay algún recurso que pueda utilizar la defensa en este momento frente al tema de la indagatoria, o tiene que cumplirla y ya los términos de la ley 600 determinará si lo llama a juicio, ¿no? No, en este momento no tiene ningún recurso. Uribe tiene que ir a la indagatoria en la fecha en que fue citado. A partir de ahí, la Fiscalía tiene unos términos para decidir si detienen o no a Álvaro Uribe, porque hay una obligación de que después de la indagatoria la Fiscalía tiene que tomar dos decisiones: o dicta detención preventiva o se abstiene de decretarla. En el caso, pues existe una abundante prueba, existen montañas de evidencias contra Álvaro Uribe en todos los casos. En el caso del Aro y La Granja, fundamentalmente la prueba fueron todas las advertencias que hizo Jesús María Valle, advertencias que las hizo públicamente en medios de comunicación y además institucionalmente. Entonces, esas son unas evidencias que muestran que Álvaro Uribe sabía que se iban a tomar
El Aro y La Granja. Sí. Pero también está una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Colombia fue condenada como Estado precisamente por omisión en el caso del Aro y La Granja. Además, múltiples decisiones de los tribunales de Antioquia, sobre todo en Justicia y Paz, han compulsado copias en contra de Álvaro Uribe, porque precisamente hay evidencia de que él conocía y no tuvo ninguna actuación. Pero también hay un hecho fundamental que se destacó en la sentencia de la Corte Interamericana donde condenan a Colombia, y es la de que cerca de los municipios donde se cometieron las matanzas, estamos hablando del municipio de Ituango, y específicamente cerca del área del Aro y La Granja, existían retenes militares, retenes que estratégicamente en una de esas masacres se retiraron pocos días antes de la comisión de los delitos. Para que entraran por ahí los paramilitares. Para permitir y facilitar el avance del paramilitarismo. Entonces no es cierto lo que dice Álvaro Uribe, de que estábamos frente a una zona montañosa, a una zona de difícil acceso que ha sido su defensa, cuando eso no es verdad. Puede que sea una zona montañosa, pero lo cierto es que sí estaba la presencia de la fuerza pública muy cercana, a tal punto de que pocos días antes de la masacre estratégicamente la retiran para permitir el ingreso de los paramilitares. Claro, bueno, estamos hablando de unos hechos que ocurrieron hace más de 25 años, casi 30 años, y la justicia no había avanzado. Usted estuvo como fiscal general, ¿y qué pasó en esa época con la delegada que tenía esa investigación, la Fiscalía Mire, Delegada? nosotros avanzamos mucho en la Fiscalía General de la Nación en todo lo que es investigaciones por violaciones masivas a los derechos humanos. Pero nosotros lo primero que hicimos en la Fiscalía durante mi administración fue cambiar el modelo de investigación. ¿Y cuál fue el cambio que se hizo? El cambio que se hizo es que los procesos fracasaban, las investigaciones, en violaciones masivas a los derechos humanos, porque se investigaba caso por caso. Nosotros pasamos a hacer un análisis básicamente de contexto. Contexto significa que no nos podemos limitar al caso particular, sino que para entender, por ejemplo, el fenómeno paramilitar, no podíamos concentrarlo solamente en el caso de la Hacienda La Carolina, por decir algo, donde fue condenado el hermano de Álvaro Uribe, en el caso de los 12 apóstoles, sino que había que mirar todo el contexto paramilitar de Antioquia y del país. Entonces nosotros hicimos una investigación en contexto y rediseñamos modelos de investigación en contexto que después Néstor Humberto Martínez y Barbosa, para favorecer la impunidad de muchos criminales de guerra, desbarataron en la Fiscalía, no se pudo avanzar, pero durante mi administración nosotros avanzamos mucho en la investigación de contexto, en las estructuras del paramilitarismo en Antioquia. Producto de esto fue la condena de los 12 apóstoles. Claro, lo que sucedió, Carlos Iván Mejía, el fiscal del caso. Lo que sucedió es que Álvaro Uribe se hizo elegir senador durante 8 años, y como senador ya la Fiscalía perdió en esa época competencia y se fue a la Corte Suprema de Justicia por el fuero. Pero nosotros avanzamos mucho en dejar las bases de todas estas investigaciones, la de Álvaro Uribe y la de los 12 apóstoles. Cuando se toma la decisión por parte de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de citar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, también se conoció una tutela, donde, pues, entre otras, le daban la razón a usted para que la Fiscalía le respondiera unas preguntas, 11 preguntas que usted tenía, que respondiera unas cuantas nada más. ¿Le respondieron finalmente frente a estos hechos? Mire, el tema de la tutela, discúlpeme poner un poco en contexto. Sí. Yo fui el denunciante de Álvaro Uribe por el Aro y La Granja. Eso es otra. Bueno, ahondamos en esa pregunta. Continúe. Yo ya me había retirado de fiscal general y después, como exfiscal, yo formulé una denuncia contra Álvaro Uribe por el caso del Aro y La Granja, pero dando un giro al enfoque que tenía el caso, porque el caso contra Uribe se había manejado generalmente como una participación activa en los hechos, como el hecho de que había connivencia o que Uribe había instigado las masacres. Yo le di un giro en la denuncia para
dejar atrás ese debate y centrarme en un hecho que es absolutamente claro, y es el de que Uribe era garante de la protección de la población, sabía que se iban a cometer las dos masacres en el Aro y la Granja y no tomó las medidas eficaces para evitar las masacres. Entonces yo le di un giro en ese sentido y formulé denuncia con más de 50 evidencias en contra de Álvaro Uribe. No exagero, hay más de 50 evidencias, entre documentos, testimonios, decisiones judiciales. Hay más de 50 evidencias contra Álvaro Uribe para probar la omisión. Y como fui denunciante, y esa denuncia la presenté hace más de 5 años, Sí, 2020. y no habían tomado una decisión, yo le solicité a la Fiscalía General de la Nación que tomara una decisión. Yo le solicité a la fiscal del caso, tome una decisión, o dicte un auto inhibitorio, o sea, o archive o abra investigación. Claro. Yo no le pedí nada más. En derecho, ya se vencieron los plazos, la fiscal del caso no me quiso responder realmente de fondo a esta solicitud y por eso yo interpuse una tutela. Una tutela donde yo le pedía una información ¿para qué? Para yo poder probar que realmente se habían violado los estándares internacionales frente al plazo razonable, porque es claro que la sola mora judicial pues no implica violación de un plazo razonable porque entendemos la magnitud de casos que tiene la Fiscalía, pero cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pues es una obligación de la Fiscalía priorizar casos y además tomar medidas efectivas para solucionar los problemas de congestión. Entonces, ligado al tema de la demostración de que aquí se había violado el plazo razonable, o sea, que había una violación del debido proceso, formulé un derecho de petición, no me lo contestaron, el tribunal me dio la razón y cuando me dio la razón fue que se vino la apertura y ya me contestaron el derecho de petición. ¿Y ya le contestaron? Sí, ya me contestaron, pero y afortunadamente en aras de la justicia de este país, la Fiscalía abrió la investigación. Usted menciona que denunció al expresidente Álvaro Uribe, pero eso lo hizo usted ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, señor, porque en ese momento Álvaro Uribe era senador. Y entonces yo denuncié ante la Corte, pero al denunciarlo ante la Corte, cuando él renuncia al Senado para evadir el fuero, para evadir la competencia de la Corte Suprema porque estaba detenido por el caso de los falsos testigos que le armó el fraude procesal contra el senador Iván Cepeda, renuncia para evadir la competencia de la Corte, para hacerle fraude a la Constitución y buscar la impunidad y se va para la Fiscalía General de la Nación. Por eso el caso está ahora en Fiscalía. ¿Usted va a ser parte en este proceso? No, yo soy denunciante y por eso como denunciante tenía legitimidad para pedir una información sobre el caso, pero yo no soy parte en este caso. Bueno, en su momento se habló de crímenes de guerra. Desde luego, pero porque ¿qué es un crimen de guerra? Realmente los crímenes de guerra, para decirlo al público que no es experto en temas de derechos humanos o derecho penal, los crímenes de guerra se presentan cuando se violan las normas del derecho internacional humanitario, lo que se denomina DIH. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario son las reglas de la guerra. Pues las guerras desafortunadamente son inevitables, pero desde hace varias décadas, desde mediados del siglo pasado o mucho antes, pues se ha tratado de humanizar los conflictos armados externos o internos. Colombia tenía o tiene todavía un conflicto armado, en esa época era más agudo el conflicto armado, y una de las reglas fundamentales de un conflicto armado es el principio de distinción. Usted no puede involucrar a los civiles en un conflicto, usted no puede involucrar a la población civil en un conflicto armado. Entonces, por esa razón, en primer lugar, en los casos del Aro y la Granja, y las conductas de Álvaro Uribe es que él permitió que se involucraran a los civiles en el conflicto armado, porque la toma del Aro y la Granja era una retaliación contra la población civil porque supuestamente
jefes de la guerrilla hacían presencia en la zona. Uribe planteaba en esa época como gobernador una tesis disparatada que él llamaba la neutralidad activa, es decir, que la población civil tenían que guardar silencio frente a todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las autodefensas. En conclusión, ahí hay un crimen de guerra porque se involucra a la población civil en un conflicto armado, y también son delitos de lesa humanidad porque ahí hay homicidios, secuestros que se han cometido de manera sistemática contra la población civil. ¿Y eso daría mérito para una medida de aseguramiento? Desde luego, los delitos que cometió Álvaro Uribe son delitos que pueden tener más de 30 años de prisión, porque es que, reitero, hay 20 homicidios. En las masacres del Aro y La Granja murieron 20 personas inocentes, hubo secuestros, incendiaron parte de la población, además se llevaron el ganado de la zona y además hubo un desplazamiento de más de 700 personas que tuvieron que huir de la zona ante la presencia paramilitar. Entonces son delitos que pueden dar más de 30 años de prisión. ¿Y si no se presenta el 24 Uribe. de julio, pueden programar para más adelante? ¿O? Es posible, pero si no se presenta el 24 le pueden programar, pero en caso de que Uribe se niegue a comparecer, a rendir indagatoria, la Fiscalía le puede librar orden de captura para efectos de que rinda la indagatoria si se demuestra que son mecanismos dilatorios para evadir la justicia y conseguir la impunidad de los delitos que él ha cometido. Bueno, exfiscal y exministro, pues vamos a esperar entonces el próximo 24 de julio esta diligencia ante la Fiscalía General, pero no quiero dejarlo ir, ya que está aquí en Minuto 60 con nosotros, sin preguntarle algo coyuntural. La desobediencia civil a la que está invitando el ex candidato y senador Iván Cepeda, ¿esa figura es válida? ¿Usted considera que está bien hecho lo que está solicitando él? ¿La respalda, la rechaza? Mire, yo lo primero que tengo que decir es que la figura de la desobediencia civil es una figura que tiene más de 2.500 años de existencia. Y en Occidente, esa figura de la desobediencia civil se destaca y se hace explícita en la tragedia griega, más exactamente en una de las tragedias de Sófocles muy famosa que se llama Antígona. Antígona es una de las tragedias, es decir, es una de las obras literarias que han subsistido y han sido discutidas durante más de 2.500 años. ¿Y qué pasó en Antígona? Antígona, una mujer, se encuentra ante el dilema de una colisión, un enfrentamiento entre los deberes que tiene como hermana, como familiar de una persona que cae en el campo de batalla, es decir, los deberes de solidaridad que tiene un ser humano con sus seres queridos, de darle sepultura, que se encuentra ese deber, se enfrenta con la orden de un tirano que establece o que dicta unas leyes formalmente válidas donde dice Creonte, que no se podía darle sepultura a esa persona porque no se le querían hacer honores fúnebres después de una batalla. Entonces es un primer, y Antígona desobedece la orden del tirano y le da las honras fúnebres a su hermano. Ahí encontramos en esa tragedia que todavía se discute, se interpreta, durante 2000 años llevamos interpretando esa tragedia. Hay un autor italiano muy bueno que hablando de literatura y derecho, dice que tal vez es la primera aparición de un concepto que es el derecho natural, que es el derecho que está por encima de las leyes de los seres humanos, por encima de lo que dice un gobernante, esas leyes naturales que se enfrentan con las leyes de un tirano, y prevalece en los términos del análisis literario que hace un profesor italiano muy bueno sobre derecho y literatura, que aquí prevalece el derecho natural.
Entonces, pero no sobre un tirano. Pero por eso le digo cómo nace la norma. Después, esa figura de la desobediencia civil, y tal vez es el ejemplo más emblemático que tiene la literatura, la tragedia griega, frente al tema de la desobediencia civil, donde triunfa la desobediencia civil. Pero después lo hizo Mahatma Gandhi en la India. La independencia india que lideró Mahatma Gandhi, que fue una desobediencia pacífica, empezó por desconocer leyes del Imperio Británico. ¿Y usted cree que en Colombia sí estamos por una desobediencia pacífica o de pronto puede ocurrir algo? Le puedo decir otra cosa. El llamado que hizo Iván Cepeda es a una desobediencia civil pacífica. Okay. ¿Eso qué implica? Eso implica una protesta pacífica, marchas, movilizaciones populares. Si llega a existir desvíos y desafueros por parte del presidente electo en el ejercicio del poder. Bueno, y ahí va la otra pregunta. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ¿debe renunciar a su ciudadanía estadounidense? Mire, yo creo que hay que hacer una precisión, y es que nadie ha cuestionado la legitimidad de la elección. El hecho de que él sea ciudadano norteamericano, en principio, no genera una causal de nulidad de la elección. Esa elección es válida. Colombia permite la doble nacionalidad. Creo que hasta el presidente Petro creo que tiene doble nacionalidad. Sí, eso es permitido por la Constitución colombiana. Luego, no puede ser ilícita una conducta que está permitida por la Constitución. El problema no es con la elección. El problema no es con la posesión. El problema es que cuando él adoptó la ciudadanía norteamericana, juró defender la Constitución y las leyes y hacer prevalecer los intereses de los Estados Unidos sobre cualquier otro país. Entonces el problema se le va a presentar en casos particulares, cuando él tenga que tomar decisiones en las cuales entren en conflicto los intereses de Colombia con los intereses de los Estados Unidos, pues tendrá que plantear un conflicto de intereses y tendrá que declararse impedido, y alguien tendrá que asumir la función de el conflicto, reemplazar al presidente electo en donde exista un claro conflicto de intereses, y pues será la misma institucionalidad la que resuelva el problema, pero no es causal de nulidad de la elección ni de su posesión, pero tendrá serios problemas en el futuro cuando tenga conflictos de intereses Colombia y Estados Unidos, donde él tendrá que declararse impedido y algún funcionario de alto rango tendrá que reemplazarlo para que tome esa decisión. Luego ahí tendrá que ser muy cuidadoso Abelardo para no incurrir en conflictos de intereses hacia futuro y tramitar esos conflictos de intereses que se pueden presentar en todo gobernante. Pues exfiscal y exministro Eduardo Montealegre, muchas gracias por su ilustración, muchas gracias por actualizarnos acerca del tema del caso del expresidente Álvaro Uribe. Y bueno, ¿qué va a hacer ahora? No, yo estoy dedicado a mi oficina, pero fundamentalmente estoy dedicado a temas académicos, de investigación, fundamentalmente en temas de filosofía. ¿La política no le va a picar? No, ya no. Ya la verdad prefiero mirarle el toro desde la barrera que entrar en esta situación muy conflictiva. Veo que se vienen nubes grises y grandes tormentas para Colombia, porque hay un ambiente de hostilidad y de polarización muy grave, que además está ahondando el gobierno que llegará el 7 de agosto. O sea, complicado el panorama. Demasiado complicado, porque me parece que la actitud que están tomando después de la victoria no ha sido una posición de gobernar para todos los colombianos, sino es una posición de confrontación, agudizar la confrontación, y eso es perjudicial para la paz de Colombia. Bueno, una pregunta muy corta sobre el tema de la justicia. Es un tema que por años en Colombia ha sido difícil solucionar. ¿Cree que ya es hora de que un nuevo gobierno por lo menos le meta mano a la justicia, por lo menos sea más cercana al ciudadano y por fin se supere toda esa etapa de gris
de lo que han sido los procesos penales en Colombia y la impunidad? Yo creo que el sistema acusatorio en Colombia tiene una grave crisis. El sistema acusatorio colapsó en Colombia. En este momento está absolutamente paralizada la justicia penal y yo creo que eso requiere un gran rediseño institucional del sistema acusatorio, de fortalecimiento de la Fiscalía General, pero yo no veo voluntad política ni del Congreso de la República ni de las altas cortes para hacer una reforma estructural a la justicia. Luego, ahí también veo nubes grises para Colombia en materia de lucha contra la impunidad. Pues exfiscal y exministro Eduardo Montealegre, esperemos que próximamente el país pueda tener por lo menos un mejor ambiente en materia judicial. Gracias por estar en Minuto 60. Aquí es bienvenido siempre. Muy seguramente lo tendremos más adelante para consultas, para que nos ilustre sobre temas judiciales. Usted que es tan conocedor sobre la materia. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todas las personas que escuchan o escucharon esta entrevista. Y a ustedes también, muchas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También recibimos sus denuncias, sus quejas. Todo lo que podamos adelantar en materia de investigación es bienvenido aquí en Minuto 60 para todo el equipo periodístico y sobre todo para la unidad investigativa. Soy Mauricio Beltrán. Minuto 60, un infinito de información.